¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes, qué gusto saludarlos en esta nueva edición del curso de literatura, iniciando ya esta octava unidad, esta octava y última unidad por si acaso, ¿no es cierto? Es importante recordarles a cada uno de ustedes que durante este proceso, durante de alguna u otra manera esta clase, es preciso que escuches bien los conceptos para que no te confundas, para que puedas dar una buena práctica, ¿no es cierto? Para que puedas completar de alguna u otra manera las preguntas que por ahí queden pendientes y claro está, ¿no es cierto? Como es debido, para que queden claros los conceptos, ¿no es cierto? Que vamos a explicar el día de hoy. Es importante también indicarles que como estamos iniciando la octava unidad, por favor, tienes que hacer tu carátula para que te empieces a organizar. Independientemente que todos sabemos estamos ya en la última unidad, eso no demerita que tú sigas trabajando como siempre, ¿correcto? Nos quedan más o menos unas 2 o 3 semanas de clases y por ende hay que terminar bien, ¿no? Así como iniciamos bien las clases, hay que terminarlas de manera correcta. ¿Ya chicos? Y ya sabes que las PPTs que te comparta, tienes que hacer de estas un resumen. Sí, la semana pasada, cuando estaba en el examen, me habías dicho, profesor, no me han compartido las PPTs. Bueno, yo ya he hablado con los coordinadores y me dicen que te van a compartir las PPTs, así que no te preocupes, ¿ya? De estas PPTs que te compartan, por favor, haces tu pequeño resumen, ¿no? Ahora, hoy vamos a hablar de Federico García Lorca, vamos a hablar de la poesía, ¿no es cierto?, hecha por este escritor tan importante en la generación del 27. Precisamente vamos a hablar de la generación del 27, vamos a contextualizar la importancia de Federico García Lorca dentro de las letras hispanas y, ¿por qué no?, ¿no es cierto?, las letras latinoamericanas en tanto su influencia. Y finalmente vamos un poco a hablar de su poemario más importante, que es Romancero Gitano, ¿no? Hablar de Federico García Lorca es hablar también de una muerte muy temprana, una muerte muy, digamos, con muchas interrogantes, si lo queremos decir de esta manera, puesto que Federico García Lorca muere en plena Guerra Civil Española, o mejor dicho, la muerte de este escritor propicia de alguna u otra manera los elementos para los cuales se va a originar la Guerra Civil Española y muchos de sus compañeros y amigos, fundamentalmente de la generación 27, van a participar en esta guerra civil en el año de 1936, ¿no? Lo que destaca y lo que es importante de Federico García Lorca es que su estilo poético es diferente a los del grupo que integra, fundamentalmente porque él desarrolla mucho el folclore andaluz, el folclore gitano, aunque él detestaba y él decía que no le gustaba ser considerado como un escritor gitano, básicamente representaba ese folclore, ¿no? Así que, de todas maneras, hoy vamos a hablar de Federico García Lorca y vamos a hablar de su poesía. Ya saben que esta clase está dirigida para ustedes chicos de tercer año de secundaria del Colegio GEUNI en Cañete. Así que acompáñame para poder revisar de todas maneras este proceso y esta generación denominada generación del 27. Ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué se le denominó fundamentalmente generación del 27? Te hago recordar que en el año de 1927, ¿no es cierto?, se produce o se conmemoran los 300 años del fallecimiento de Luis de Góngora y Argote. Y eso motiva fundamentalmente a que estos escritores se reúnan en un teatro importante de España, denominado el Ateneo de Sevilla, para homenajear, en todo caso, a dicho escritor. Tuvieron que pasar 300 años para que el culteranismo de Luis de Góngora sea entendido.
y además sea conmemorado como uno de los poetas más importantes para esta generación de habla hispana. Por eso, para poder hablar de Federico García Lorca, tenemos que hablar fundamentalmente de ese año precisamente, tenemos que hablar también de poetas que se van a influenciar de escritores de la generación anterior, que es la de la generación del 98, y también tenemos que hablar pues de la Guerra Civil Española, ¿no? De todas maneras. Hay que reconocer las características, las afinidades y los temas comunes de la generación del 27 y también destacar pues la figura de Federico García Lorca, su importancia y, cómo no, su estilo poético. Además, el día de hoy vamos a complementar esta idea de Federico García Lorca con un pequeño video, un extracto pequeño, para que ustedes puedan de alguna u otra manera evidenciar la importancia de este gran escritor que muere a muy temprana edad, producto del ensañamiento político, ¿no es cierto? Así que eso va a ser muy importante. Entonces, la generación del 27, y ojo, se le llama generación o se le conoce como generación a este grupo de escritores que comparten una misma edad, que se relaciona bajo un contexto social y que además comparten ciertas afinidades, ¿correcto? Entonces, hacia 1925 surge un grupo, correcto, de escritores, fundamentalmente poetas, a los que se le conoce con el nombre de generación o grupo del 27. Nos encontramos ante un grupo que destaca por sus afinidades, ¿correcto?, de entre los miembros de una generación histórica en las que caben otros escritores y artistas, con los que también comparten ciertos rasgos, ¿no? Ciertos rasgos también que son fundamentales. Entonces, para hablar lógicamente de la generación del 27, hay que hablar de este grupo de escritores que tiene afinidades, que comparten el mismo contexto, que tienen de alguna u otra manera la misma edad, aunque del mayor, que es Pedro Salinas, al menor, que creo que es Federico García Lorca, se llevaban más o menos 11 años, pero hay algo muy curioso. A esta generación también se le conoció como la generación de la amistad. Ahora, ¿por qué? Porque todos tenían lazos muy estrechos, ¿no? Así que eso también va a ser importante dentro de este proceso. ¿Quiénes son los integrantes de esta generación? Que, ojo, no solamente fue literaria, también fue artística en todo el sentido de la palabra, porque hubo cineastas, hubo escultores, hubo pintores, ¿no es cierto? Hubo dramaturgos, hubo poetas, hubo narradores también, por si acaso. Encontramos a Jorge Guillén, a Rafael Alberti, a García Lorca, a Pedro Salinas, a Dámaso Alonso, a Gerardo Diego importante porque va a ser el creador de uno de los ismos de vanguardia, el ultraísmo, Luis Cernura, ¿no es cierto?, Vicente Alexandre, Manuel Altolarrigue y Emilio Prados, ¿no? Estos dos participaron en la Guerra Civil Española, o sea, tomaron como concepción importante o inmediata, por si acaso, ese estilo de ora la espada, ora la pluma, ¿no es cierto?, que ya había sido mencionado pues por Garcilaso, ¿no?, de la Vega. Así que ahí está la importancia de Federico García Lorca, ¿correcto? Y de este grupo que es de la generación del 27. Entonces, como les decía, eso es lo que constituye pues dicha generación, la generación del 27. Ahora, hay que ver algunas condiciones o algunas características históricas por las cuales aparece dicha generación. La fecha que se toma como referencia para identificar al grupo, 1927, se corresponde con el momento culminante de su actividad conjunta y procede de la celebración en un acto en el Ateneo de Sevilla, al que acudieron la mayor parte de estos poetas, conmemorando el tercer centenario de la muerte de Góngora. O sea que la fecha que remarca en todo caso la iniciación de este grupo
es precisamente en el Ateneo de Sevilla, donde se conmemora los 300 años del fallecimiento de don Luis de Góngora, ¿correcto? Aquí los integrantes de dicha generación: Gerardo Diego, Hinojosa, Bergamín, Rafael Alberti, Vicente Alexandre, Guillén, Alto Larrigue, Emilio Prados, Cernuda, Damaso Alonso, Manuel Villa y Federico García Lorca, ¿no? Ahí está. También se le llamó precisamente generación de la amistad por los lazos tan estrechos de amistad que tenían ellos, ¿no? Ha sido una de las denominaciones que se han propuesto para el grupo poético del 27. Quizás sea la amistad el elemento de cohesión más destacado del grupo. Amistad que se refleja en la intensa correspondencia epistolar, la participación en proyectos comunes, la convivencia prolongada, las afectuosas dedicatorias, ¿no? Porque estos fundamentalmente eran amigos tal vez por correspondencia. Recordemos que en ese tiempo pues no existían los medios que ahora tenemos, ¿no? Es más, imposible que ellos dieran una conferencia de manera virtual. No se habían desarrollado esos elementos tecnológicos. Por eso tenían ciertos espacios, ¿no es cierto?, para poder reunirse. El Ateneo de Sevilla, por ejemplo, podemos encontrar por ejemplo, ese espacio en Madrid donde se reunían estos grandes artistas también, ¿no? Que ahora lo vamos a mencionar, ¿no? Y también el contexto histórico, ¿no es cierto? Entonces, básicamente las dedicatorias que se van a enviar también van a fortalecer esa amistad determinada, ¿correcto? Ahora, también es importante mencionar que lo que destaca de esta generación es que fundamentalmente ellos van a participar en el cambio revolucionario de España. Ellos van a tomar el fusil, en algunos casos, otros van a huir del país, van a ser exiliados, pero van a destacar fundamentalmente en este proceso histórico de la Guerra Civil Española, ¿no?, del 36. Este va a ser uno de los motivos para la creación poética de esta generación, ¿correcto? De esta generación. ¿Cuáles son los rasgos comunes que podemos encontrar entre estos escritores, ¿no es cierto? Fuertes lazos de amistad e intereses culturales y artísticos comunes, ¿no? Edades aproximadas entre el mayor Pedro Salinas y el menor Perdón. Hace un rato dije Federico García Lorca, ¿no? El menor es Luis Cernuda, solo hay 11 años de diferencia, ¿no? Todos empezaron a publicar en torno a los años 20. Es más, habían revistas que ellos generaban para poder publicarse o autopublicarse, ¿no?, como se decía en ese tiempo. Todos los autores del 27 procedían de la alta burguesía y la mayoría se encontraron en la conocida Residencia de Estudiantes de Madrid. Semejante formación intelectual y afinidades estéticas e ideológicas. Muchos de estos eran precisamente comunistas. En algunos casos, como el de Federico García Lorca, había viajado a la URSS y había experimentado pues ese proceso, ¿no? Ese proceso ideológico. Es más, muchos escritores latinoamericanos van a ir y van a participar de la Guerra Civil Española. Entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar a Pablo Neruda, ¿no?, César Vallejo, por ejemplo, Vicente Huidobro, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, también, eso va a ser muy importante, ¿no? Me había olvidado que estos se conocieron fundamentalmente en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Ahora, como te decía, es importante porque no todos eran escritores. Por ejemplo, ¿no?, para solamente enumerar quiénes son los que vemos en la foto. Salvador Dalí, conocidísimo pintor surrealista español. Muchos seguramente conocen a Salvador Dalí por la serie, por ejemplo, La Casa de Papel, donde todos utilizan las máscaras de Salvador Dalí, con el rostro de Salvador Dalí. Pepín Bello, por ejemplo, músico. Federico García Lorca, ¿no es cierto?, dramaturgo, poeta, pintor también. Emilio Prados, por ejemplo, ¿no es cierto?, poeta. Y Luis Buñuel, el cineasta, ¿no es cierto?, en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
Ahí está. Su ideología e imposición. Vivieron momentos muy difíciles en la historia de España, como la Guerra Civil del 36. La mayoría, por ejemplo, defendió de forma activa la República y van a luchar en el bando republicano. Casi todos se ven obligados al exilio tras la finalización de la guerra en el 39. Pero Lorca va a morir asesinado el mismo año en que se inició la contienda, en el año 36. Para muestra un botón, escritores que participaron de la Guerra Civil Española. Tenemos a Rafael Alberti en la foto, a José Bergamín y a Manuel Altolarrigue durante la Guerra Civil, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? Poetas tomando el fusil para la lucha de la independencia. Hay que recordar que en este tiempo España pasa por dos dictaduras después de su reordenamiento. Primero la dictadura de Primo de Rivera y luego la dictadura de Francisco Franco, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Y aquí, por ejemplo, entre los, digamos que estas fotos son una polarización, porque vemos la acción de las armas, pero por las noches la tertulia literaria, ¿no? Lorca es un homenaje a Rafael Alberti cuando éste regresó de la Unión Soviética, al igual que de alguna u otra manera Federico García Lorca, ¿no? Que había viajado a Rusia, ¿no es cierto? Rafael Alberti también lo hizo, ¿no? Cada cierto tiempo esos escritores viajaban a estos países para construir, ¿no es cierto?, un pensamiento más fortalecido, en todo caso, una ideología y una posición política que a muchos de ellos los llevó fundamentalmente a ser exiliados del país y hasta no permitiendo regresar luego, por si acaso. Federico García Lorca, vida y obra. Nació en Fuente Vaqueros, en Granada, en 1898. Allí entró en contacto con el folclore andaluz, que más tarde sería la fuente importante de su obra. Ahora, como yo te decía, Federico García Lorca se molestaba mucho con muchos críticos literarios, porque decían fundamentalmente que él era un escritor gitano, ¿no? Y él decía que si bien es cierto, la gitanería era parte de su obra, no era lo único que podía exaltarse. Por eso es cuando él escribe Poeta en Nueva York, ¿no es cierto?, rompe con esas perspectivas tradicionalistas de la poesía andaluza y más bien empieza a experimentar con una nueva poesía. De hecho, Poeta en Nueva York es el poemario que va a inaugurar la poesía vanguardista en España, ¿no? Estudió Derecho y Filosofía y Letras a la vez que se dedicaba al dibujo y a la música. Desde 1919 vivió en Madrid, desde donde viajó a Nueva York. A su regreso de Estados Unidos se dedicó más al teatro que a la poesía. Teatro, por ejemplo, como La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Lorca murió asesinado en Granada en 1936, en los primeros días de la Guerra Civil Española. Lo curioso es que Federico García Lorca no solamente era escritor, sino también periodista, participaba y era muy activo en sus opiniones con respecto al gobierno de turno. Eso lo llevó no solamente a ser secuestrado y desaparecido, sino que hay un registro que demuestra que él fue enterrado en una fosa común. Y hasta el día de hoy, 2021, no se sabe dónde está enterrado. Así que de esa manera se ensañaron con Federico García Lorca, ¿no? Ahí está. Una actitud renovadora. Lorca es uno de los exponentes más claros de una actitud renovadora que compartió con otros miembros de su generación. Esta actitud se manifiesta tanto en su poesía como en su obra dramática, donde desde sus primeras obras, Lorca hace el símbolo y la metáfora, y la metáfora es el eje de su poesía. Pero su actitud vanguardista, que refuerza tras su viaje a Nueva York, se combina con el folclore andaluz, que le da temas y formas tradicionales para su poesía. Esta fusión entre tradición y modernidad es uno de los aspectos más característicos de su obra. Apela a la vanguardia, pero no se olvida del folclore andaluz, que es lo que más destacó en Federico García Lorca, ¿no es cierto? Ahí está Lorca caminando por las calles de Nueva York allá en el año 32, ¿correcto?
La obra poética de Lorca se puede dividir en dos etapas, separadas por su viaje a Nueva York en el 29. La primera etapa se caracteriza por su vinculación con lo popular y más específicamente con lo andaluz. O sea, es una primera etapa más bien tradicional, más bien identitaria, ¿no es cierto? Encontramos libros de poemas, primeras canciones, poemas del cante hondo o del canto hondo, y lógicamente el poemario que más se conoce en esta primera etapa es Romancero Gitano. La segunda etapa incorpora el surrealismo a sus creaciones poéticas, un surrealismo que no era fundamentalmente española, un surrealismo que era evidentemente francés. Ya teníamos el caso de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Mallarmé, ¿no es cierto? Pero que esos se van a envolver en conceptos universales y vanguardistas. Las obras más representativas de este periodo de Lorca van a ser Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, era un torero que también fue asesinado en la época de Franco, 6 poemas galenos y Diván del Tamarit, ¿no es cierto? Ahí está. Ahora, claro, el Romancero Gitano, ¿no es cierto?, es un libro de poemas, ¿no? Está escrito en romances. ¿Qué es romances? Es fundamentalmente poemas que tienen particularmente 11 sílabas métricas, ¿no? Total de poemas 15, rima asonante, o sea que las rimas terminan en vocales, no en consonante y vocal. Musicalidad, uso de enumeraciones, números romanos. Desarrollo de la anécdota, elementos populares, elementos del mundo gitano, ¿no? Uso de símbolos, elementos dramáticos, y sus temas son la violencia, la fatalidad y la muerte. ¿Correcto? Ahí está. Eso es. Por ejemplo, Romance de la Luna Luna. En este poema, por ejemplo, se ve como un niño, como producto de su inocencia, ¿no es cierto?, como producto de su inocencia, es muerto, ¿no? Pero no porque lo matan, sino porque él mismo se tropieza y cae en el fondo de un pozo, ¿no? La luna vino a la fragua con su polición de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y en cena lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados. Huye luna, luna, que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el talbor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el diván venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la zumaya y como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando, ¿no? Ahí está. Preciosa y el aire, su luna de pergamino, preciosa tocando viene, por un anfibio sendero de cristales y laureles. El silencio sin estrellas, huyendo del sonsonete, cae donde el mar baja y canta su noche llena de peces. En los picos de la sierra, los carabineros duermen, guardando las blancas torres donde viven los ingleses. Y los gitanos del agua levantan por distraerse glorietas de caracolas y ramas de pino verde. Su luna de pergamino preciosa tocando viene. Al verla se ha levantado el viento que nunca duerme. San Cristóbal lo desnuda, lleno de lenguas celestes. Mira a la niña tocando una dulce gaita ausente. Niña, deja que levante tu vestido para verte. Abre en mis dedos antiguos la rosa azul de tu vientre. Preciosa tira el pandero y corre sin detenerse. El viento hombrón la persigue
con una espada caliente. Frunce su rumor el mar, los olivos palidecen, cantan las flautas de Umbría y el liso gong de la nieve. Preciosa, corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa, corre, preciosa, míralo por donde viene. Sátiro de estrellas bajas, con sus lenguas relucientes. Preciosa, llena de miedo, entra en la casa que tiene. Más arriba de los pinos, el cónsul de los ingleses. Asustados por los gritos, 3 carabineros vienen, sus negras capas ceñidas y los gorros en las sienes. El inglés da a la gitana un vaso de tibia leche y una copa de ginebra que preciosa no se bebe. Y mientras cuenta llorando su aventura a aquella gente, en las tejas de pizarra el viento furioso muerde. ¿No? Ahí está. ¿Quién fue Federico García Lorca? Bueno, uno de los representantes de la generación del 27, uno de los máximos escritores de habla hispana y también de alguna u otra manera el renovador de la poesía española y digamos el renovador también de la poesía gitana. ¿Cuáles son las etapas de la poesía de Lorca? 2, ¿no? La primera etapa, que es una etapa más bien tradicional, ¿no es cierto? Y la segunda etapa, que es una etapa vanguardista, ¿no? En la primera etapa podemos encontrar romancero gitano y en la segunda etapa podemos pues hallar, en la segunda etapa poeta en Nueva York. ¿Cuál es el tema de romancero gitano? La violencia, la soledad, la muerte, ¿no? ¿Qué nos dice el poeta en Romance de la Luna Luna? Bueno, fundamentalmente nos cuenta la historia de un niño que muere por seguir la imagen o el reflejo de la luna, ¿no? Cae en un pozo y se ahoga, ¿no? Por eso al final los gitanos gritan, ¿no? Conclusiones finales del tema. Primero, la generación del 27 es la generación de la poesía española, donde el lenguaje poético adquiere ismos vanguardistas influenciados por Vallejo y Pablo Neruda. Ahí está. Es innegable, ¿no es cierto?, decir que la poesía de Vallejo y de Neruda influenciaron a la generación del 27, a esta generación de poetas españoles. La ideología impuesta y materializada por esta generación se opone a la dictadura franquista, pues apuestan por una república democrática y libre, ¿no? El máximo ponente de esta generación es Federico García Lorca, que no solo renueva las letras españolas, sino que además es un escritor con una remarcada posición ideológica. Ya sabemos que Federico García Lorca era de izquierda, ¿no? Sobre todo. Ahí está, eso era lo importante que teníamos que saber de todas maneras de Federico García Lorca. Pero antes de alguna u otra manera, iniciar con el desarrollo de los ejercicios, ¿no es cierto? Por aquí les voy a compartir un pequeño, ¿no es cierto?, una pequeña idea de Federico García Lorca. Nada más. Una pequeña idea de Federico García Lorca, ¿no? Entonces, a ver, por aquí voy a señalar esto, ¿ya? Voy entonces a compartir la pantallita, ¿ya? Y vamos a compartir el sonido para ustedes, ¿no? Para que ustedes puedan escucharlo, si no, no se va a escuchar, ¿ya? Online, entonces, asegúrate de llamar la atención. Ve a Wix y... Ahí está.
Ahí está un pequeño resumen de la vida de Federico García Lorca. Yo creo que ya con eso queda mucho más claro quién fue él, por qué fue importante y además qué es lo que más destacó dentro de su actividad escritural. Vamos entonces, ahora sí, a desarrollar, ¿no?, nuestros ejercicios, ¿no? Estamos, por si acaso, aquí en el tema número 3, la poesía en España, Federico García Lorca. Me dice que coloquemos verdadero o falso. Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros, Granada, en 1898, verdadero. Poeta en Nueva York, pertenece a su primera etapa poética, falso, a la segunda etapa. Romance de la luna no pertenece al romancero gitano, verdadero. El romancero gitano de García Lorca contiene 14 poemas, no son 14, son 15. Ya, por ejemplo, completa los espacios en bloque de Federico García Lorca, poeta en Nueva York y romancero gitano. Lee el romance de la luna y dibújalo. Bueno, eso ya después tú lo puedes hacer. Vamos acá a marcar las respuestas correctas. Poeta español que fusiona lo popular y lo moderno en la obra lírica. Asimismo destaca el drama Bodas de Sangre. Bueno, ya sabemos que es Federico García Lorca, porque Lorca fue eminentemente poeta, pero también dramaturgo. García Lorca nació en 1898 en Fuente Vaqueros, en Granada. Año de la muerte de García Lorca en el 36. ¿No es cierto? Muere fusilado. Obra lírica de la primera etapa de García Lorca. De la primera etapa, ese es romancero gitano, pues, ¿no? Romancero gitano, ¿no? Ahí está. Ahora, obra lírica, ¿no? Nacionalidad de Lorca, española, pues, ¿no? Sobre todo, española. No guarda relación con García Lorca. Derecho, filosofía, poesía, teatro, fotografía, sí no. No desarrolló fotografía, por si acaso. Fotografía, sí no. Grupo literario al cual pertenece García Lorca, a la generación del 27, ¿correcto? Porque en 1927 se conmemoraron los 300 años del nacimiento, perdón, del fallecimiento de don Luis Góngora y Argote. Romancero gitano pertenece al género lírico porque es un conjunto de 15 poemas, ¿ya? No es una obra lírica de Federico García Lorca. No es una obra lírica de Federico García Lorca. A ver, me parece que es Bodas de Sangre. Bodas de Sangre es teatro, es una obra de teatro. Número de poemas que integran Romancero Gitano, 15. 15 poemas. Movimiento europeo que influencia en Lorca fue el vanguardismo, con su poemario Poeta en Nueva York. No es un tratado para Lorca. Amor, muerte, nostalgia, la niñez, la política. La política sí. Me parece que la niñez también. La nostalgia creo que no. La nostalgia creo que no es uno de los temas de Lorca. ¿No? Lorca poeta, una actitud renovadora, temas la violencia, la fatalidad, la muerte. ¿No? A ver, nació Lorca, actitud renovadora, la obra poética. Me parece que la nostalgia no. No, la nostalgia no es. O no es un tratado por García Lorca, aunque la política de Ignacio, claro, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía sí tiene que ver con la política. Pero bueno, vamos a poner la política. ¿A quién se dirige Lorca en Romance de la Luna? ¿A quién se dirige Lorca en Romance de la Luna? Yo creo que se refiere a un niño, ¿no? Un niño, en todo caso, que muere, ¿no? Es un niño que muere porque cree ver su reflejo de la luna en el pozo, ¿no? Se arroja y se ahoga. Género de Bodas de Sangre, eso es género dramático. Ismo de vanguardia vinculado con la poesía de Lorca, el surrealismo. Surrealismo, ¿correcto? Ahí está, muchachos, y con eso hemos terminado este tema número 3. Ya sabes que lo que vamos a hacer es compartirles a ustedes un grupo de preguntas para que ustedes puedan responder de acuerdo al video, y ya saben que nos estarían quedando terminar solamente 2 temas más, ¿correcto? Gracias por la atención prestada. Entonces, se cuidan, que tengan un buen día y a desarrollar, por favor, y a estudiar.
Ya, chao, chao, cuídense, nos vemos.